Dentro de esta roca tan inofensiva se esconde uno de los elementos más mortíferos que conocemos. Durante un siglo, todo aquel que intentó obtenerlo pagó el precio de su osadía. En la actualidad es un elemento clave en las industrias más avanzadas. Prepárate para conocer la asombrosa historia del elemento más temido de toda la tabla periódica, y por primera vez en un canal hispano para ver cómo es trabajar cara a cara con la bestia. Hoy en Ponte Bata, el flúor. ¿Te has planteado alguna vez lo difícil que es fundir metal? No, ¿verdad? En los vídeos de fundiciones parece fácil, con todo ese metal moviéndose y fluyendo, y hasta yo lo dibujé como algo relativamente sencillo en el vídeo del cobre. Bueno, salvo cuando me salía mal. Pero convertir un mineral como esta malaquita en una pieza de cobre puro fue un dolor de cabeza para mineros y herreros del mundo entero durante milenios. Solo algunas civilizaciones tuvieron la suerte de encontrar esta roca, una especie de mineral milagro que les iba a facilitar mucho el trabajo. Este mineral era bastante común encontrarlo dentro de las minas de plomo, y la verdad es que no podía ser más bonito. Su gran gama de colores y formas pronto lo convirtió en una gema bastante codiciada. Algunos sabios como Plinio el Viejo se referían a ella como falsa esmeralda, pero donde esta joya realmente brilló fue en el interior de los hornos de hierro. El primero en dejar constancia escrita de esta propiedad fue el médico y alquimista alemán Georg Bauer, más conocido como Agrícola. Pasó 10 años de su vida en la ciudad de Jakimov, en la actual República Checa, donde se encontraba una de las minas de plata más importantes de la Edad Media. Curiosamente, es la misma mina de donde el matrimonio Curie sacó la pechblenda con la que serían famosos. Con todo lo que aprendió allí, a mediados del siglo XVI escribió su obra magna, el Tratado de Remetálica, sobre los minerales. Durante siglos, el manual de minería más completo del mundo. Y en uno de sus apartados, Agrícola hablaba de este mineral. Es como una gema, pero menos dura. Nuestros mineros la llaman fluyente, porque se funde fácilmente al fuego, como un hielo al sol. Al derretirse fluye, llevándose consigo las piedras donde está el metal. Fue por esta propiedad que Agrícola lo bautizó como fluorespato o fluorita, del latín fluere, fluir, un nombre que parecía rendir homenaje a su utilidad en la metalurgia. De ese mismo origen surgirían siglos más tarde otra palabra muy curiosa, fluorescencia, porque al ser irradiadas con luz ultravioleta, ciertas fluoritas emiten un brillo espectacular. Para los mineros del 1500, sin embargo, no era más que una roca útil y bonita. No podían imaginarse que dentro de ella dormía plácidamente una bestia. Y sin saberlo, Agrícola acababa de ponerle nombre. Tendríamos que esperar los primeros años de la química moderna para darnos cuenta del monstruo que habitaba dentro de la fluorita. El primero en registrarlo fue el químico alemán Andreas Marggraf en 1768. Marggraf era conocido por haber aislado el zinc, pero esta vez se interesó por una fórmula curiosa que usaban los maestros vidrieros. Ellos usaban un líquido extraño que al poco tiempo marcaba de forma permanente sus piezas de vidrio. La receta era sencilla: un poco de fluorita mezclada con ácido sulfúrico caliente. Lo que obtuvo fue un líquido humeante que enseguida empezó a devorar el vidrio de sus recipientes. Puede que la experiencia asustara a Marggraf, porque parece que nunca más volvió a estudiar esta reacción. Que sí se atrevió a repetirla fue el grandísimo Carl Wilhelm Sila, apenas 3 años más tarde. Sila observó que aquel líquido era tan especial que merecía un nombre propio. Lo llamó ácido fluoroespático o ácido fluórico, aunque con el tiempo pasaría a conocerse como ácido fluorhídrico. Lo que sí le había descubierto no era un ácido cualquiera, y estamos ante una de las sustancias más terroríficas que se pueden encontrar en un laboratorio. No solo es un líquido capaz de devorar el metal y el vidrio, sus quemaduras resultan terriblemente dolorosas, y la cantidad adecuada te pueden parar el corazón. Lo peor es que este ácido entra en tu piel muy fácilmente, así que no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Puedes entender ahora por qué Marggraf y el propio Sila no siguieron sus investigaciones con él. Los accidentes con fluórico eran muy comunes y encima tenían que usar botellas hechas con cera de abeja para evitar que el ácido las atacara. Trabajar con un ácido tan peligroso y que encima devora tu material con extrema facilidad no es algo que entusiasme mucho a un químico, a menos que estés loco o te llames Humphrey Davy. No es la primera vez que hablamos de Davy en un vídeo, y es normal. Fue uno de los químicos más brillantes y atrevidos de la historia. Sus locuras incluyen organizar fiestas para tomar óxido nitroso, gas de la risa o probar él mismo todo aquello que iba descubriendo. Con solo 30 años y haciendo uso de la electricidad, había descubierto elementos que llevaban escondidos miles de años, como el sodio, el potasio, el magnesio, el boro o el calcio. Además le dio nombre a otra sustancia igual de temida:
el cloro. Ahora nuestro químico tenía ante sí el reto de su vida. Su nombre quedaría vinculado para siempre a la sustancia más peligrosa del mundo. Solo que no llegó a ser así. Cuando trató de emplear su técnica estrella, la electricidad, se dio cuenta de que romper el ácido fluórico no iba a resultar tan fácil como se imaginaba. Probar a lo que probaba, cada intento terminaba en un accidente. Reacciones muy violentas, recipientes destrozados y gases altamente corrosivos escapando del laboratorio. Parecía que la bestia que dormía dentro de la fluorita y de su ácido no quería ser descubierta. Pese a no lograrlo, Davy tenía claro que el ácido fluórico escondía un elemento nunca antes visto. Así lo presentó en un artículo en la Royal Society de Londres, en 1813. Parece razonable concluir que en los compuestos fluóricos hay una sustancia particular, con una fuerte afinidad por los metales y el hidrógeno. Debido a su alta reactividad y su tendencia a descomponerse fácilmente, será muy difícil obtenerlo en estado puro. Propongo denominarlo flúor, nombre sugerido por Ampère. Y con estas palabras, Davy dio comienzo a una de las búsquedas más peligrosas de la historia de la química. Enseguida muchos químicos respondieron a la llamada y enseguida también entendieron por qué un cabra como Humphrey Davy había fallado en su intento de obtenerlo. El flúor era un elemento para el que ningún laboratorio del mundo estaba preparado, una realidad que los químicos del siglo XIX descubrieron a base de sangre, sudor y lágrimas. Y no exagero, aislar el flúor se convertiría en muchos casos en una apuesta entre la vida y la muerte. El primero en vivirlo fue el propio Davy, que sufrió quemaduras severas en uñas y en ojos, y murió prematuramente. Le siguieron los franceses Gay-Lussac y Thénard, quienes tras un accidente que casi les cuesta la vida, abandonaron todo trabajo con este elemento. También existe constancia del caso de los hermanos Knox, de origen irlandés. Tras su accidente, uno de ellos perdió la voz, y el otro tardó 3 años en recuperarla. Incluso el padre de las cerillas o fósforos, George Gore, considerado un químico muy cuidadoso, sufrió un accidente que lo dejó gravemente herido, y eso que había fabricado todo su laboratorio con fluorita, para así calmar a la bestia. Otros como los químicos Jérôme Niclés y Paulin Louget no tuvieron tanta suerte. Pocos días antes de morir, el pobre Louget describió los síntomas horribles de un accidente de flúor: dolor agudo en las uñas, inflamación y fatiga ocular, dolor en el pecho, laringitis y sangre en la tos y en la saliva. A todos los que se lanzaron a la aventura a someter a la bestia a la tabla periódica los conocemos como los mártires del flúor. Para finales del siglo XIX, muchos químicos pensaban que aislar el flúor era imposible. Se trataba de un elemento maldito por el que no valía la pena seguir arriesgando la vida. Pero en París había un joven dispuesto a intentarlo por última vez. Su nombre era Henri Moissan. El principal conveniente de aislar el flúor era que había que sacarlo sí o sí del ácido fluorhídrico, pero en su forma pura, este ácido actúa como un aislante total, es decir, que no conduce la electricidad. La única forma conocida de volverlo conductor consistía en mezclarlo con agua. Y ahí tienes la receta del desastre, sí. Forma flúor, pero este reacciona de inmediato con el agua o con el hidrógeno de los electrodos y provoca reacciones muy violentas. Moissan encontró la solución gracias a una pista de su maestro, el bifluoruro de potasio, una sal perfecta para este trabajo. Hacía conductor el ácido fluorhídrico sin necesidad de agua. En 1886, Henri Moissan puso a prueba su invento. Diseñó un tubo nu de platino, un metal que al contacto con el flúor forma una capa protectora de fluoruro de platino. Dentro colocó la mezcla de sal y ácido. Cerró los extremos con tapones de fluorita y usó electrodos también de platino. Y por si no fuera poco, para calmar a la bestia puso todo este sistema en un recipiente, rodeado de un líquido a 50 grados bajo cero. El 27 de junio de 1886, 75 años después de que Davy le pusiera nombre, Henri Moissan se convertía en la primera persona en ver flúor puro. La bestia, que reposaba tranquilamente en su vial, tenía un suave color amarillo y un olor que ni siquiera nuestro protagonista se podía imaginar. Por esta increíble hazaña, Henri Moissan recibió el Premio Nobel de Química de 1906, un premio más que merecido. Él mismo diría que su trabajo con el flúor le había cortado en al menos 10 años la vida. De hecho, murió al poco de volver de Estocolmo, cuando fue a buscar su medalla de Premio Nobel. Bueno, después de esta increíble historia, seguro que estás deseando ver el flúor, ¿verdad? Pues por primera vez en Reacción Explota y en todo YouTube hispanoparlante vamos a repetir el experimento de Moissan. Solo necesitamos ácido fluorhídrico puro y sé precisamente quién puede conseguirlo. Necesito ácido fluorhídrico para hacer flúor. Ni de coña. Vale, plan B.
Evidentemente, hacer flúor en un laboratorio que no esté preparado es una auténtica locura. Lo más probable es que salgamos gravemente heridos, y no quiero que este sea el último vídeo que haga. Tenía que haber algún laboratorio donde trabajasen a diario con flúor, donde ya tengan domada a la bestia. Tiene que haber algún laboratorio donde trabajen a diario con flúor, donde ya tengan domada a la bestia. Lo encontré. Aunque no queda muy cerca. Nos vamos a Berlín, a un laboratorio de flúor, señores. ¿Cómo? ¿Que nos vamos a Berlín? Así, parte del equipo de Reacción Explota, editor incluido, hicimos las maletas y nos pusimos rumbo al mismísimo corazón de Alemania, la ciudad de Berlín, una de las capitales más importantes de Europa, con cientos de años de historia y rodeada de monumentos tan fantásticos como el Tiergarten, el Reichstag o los diferentes museos. Cuando viajó para grabar a ciudades como Berlín o París, intentó que todo esté bajo control, el equipo, vuelos, gastos, todo. Y curiosamente, en la bonita ciudad en la que me encuentro nació el patrocinador del vídeo de hoy, Trade Republic, la aplicación que me ha ayudado a que el presupuesto del viaje no explote antes que el flúor. Se trata del primer banco europeo que te permite tener todo en una misma cuenta, cobros, pagos y hasta visums, todo con IBAN español. Además te permite pagar con tu tarjeta de débito, con la que recibes un 1% de safeback en compras que cumplan los requisitos y se invierte automáticamente en el plan de inversión que tú elijas. Yo sobre todo lo uso para ahorrar e invertir, ya que Trade Republic traslada a sus clientes el tipo de interés de los bancos asociados, que actualmente es del 2,02% TAE, por lo que tengo el dinero trabajando para mí incluso cuando estoy fuera del país. Y si necesito efectivo puedo sacarlo en cajeros de todo el mundo a partir de 100 euros. Lo mejor es que todo lo gestionas desde una sola aplicación. Inversiones, ahorros, impuestos, así que incluso en un viaje como este puedo tenerlo todo bajo control. Si quieres tener un banco todo en uno a golpe de clic, te dejo un enlace en la descripción. Muchas gracias a la gente de Trade Republic por hacer posible este viaje al corazón de Alemania. Y es que situado a unos minutos del centro de Berlín se encuentra nuestro objetivo, el Instituto de Química y Bioquímica de la Freie Universität, o Universidad Libre de Berlín. Allí la entrada nos esperaba Niklas Lindberg, doctorando en el laboratorio de halógenos del profesor Sebastian Riedel. Estoy aquí con el doctor Sebastian Riedel. ¿Y quién es este señor? Pues es el autor de esta foto. Y es que él es el líder del grupo de investigación de la Universidad Libre de Berlín que se encarga de investigar uno de los elementos más peligrosos de la tabla periódica. Estamos hablando del flúor. Dr. Sebastian Riedel, thank you. Nice to meet you. Thank you for all your time, for inviting us, the Reacción Explota group, the little Reacción Explota group, to Berlin to see how you tame this dangerous element and how you make good chemistry with it. Yeah, you are more than welcome. I hope for a very nice time here with you. Thank you so much. Estábamos a 1800 kilómetros de casa, invitados en uno de los laboratorios más increíbles que he visto y acompañado de dos expertos en el elemento más reactivo y temido de la tabla periódica. Ahora sí, empezaba lo bueno. Yo ya estaba nervioso. Desde el primer momento en que entré me di cuenta de que no era un laboratorio normal. Entre estas paredes se desarrolla una de las ramas más extremas y asombrosas de la química. So our group focuses on different research regarding the fluorine chemistry, but we are not only working with fluorine chemistry, but also with the other halogens, so we're doing a lot of chlorine chemistry as well. Fluorine is a fascinating element, especially because it's so reactive and it's a fantastic ligand system for the stabilization of high oxidized elements, especially metals. Trabajar con flúor en la actualidad, por suerte, no supone la misma locura que en tiempos de Mosam. En este laboratorio, químicos como Sebastián y Niklas utilizan la mayor desventaja del flúor precisamente en su contra. La estrategia es simple. Lo único que no reaccionará con flúor es aquello que ya ha reaccionado con él. While working with the element of fluorine, of course, the first thing you think about is like how you can really protect yourselves. Naja, in principle, you need special equipment. Yeah, so you have to work in stainless steel, for example, or even better, Monel. It's a special metal which is very resistant against fluorine. So when we work in the fluorine lab, of course, like the lab coat and lab glasses are very important. Then we have specific leather gloves or other gloves we can wear while working with it, so that if something happens, and that you don't get exposed to the elemental fluorine or the HF, which is then forming. And additionally, we have some other protective gear, some face shields and or some full body suits, which you can wear while working with these.
compounds depending on what you do. So for each specific reaction, or like for specific reactions, you have different setup to then be very cautious about this. For some substances, we work even in fluorinated plastic materials because, for example, we cannot work with HF in glass. Yeah, glass is solved in HF, therefore we need again special equipment. But all the people in our lab are well trained and equipped, and therefore we can tame also such an reactive element as fluorine. Additionally, we cannot work with like these standard glass vacuum lines. So we have a specially designed Schlenk line or vacuum line out of stainless steel. You can use stainless steel or you can use Monil for that. And using then elemental fluorine forms a passivated layer inside the stainless steel line. Incluso con esta estrategia, el flúor sigue siendo una bestia extremadamente reactiva. No es algo a tomar a la ligera. En este laboratorio necesitas planificar cuidadosamente cada acción, cada válvula que abres, cada gramo que añades. You don't want to get in contact with these compounds, so we usually do everything in closed vessels. You have to, of course, know about the pressures and be very careful with the pressures. Which the reactions might form so that you are safe in this regard. And yeah, in general, you have to be very considerate and think about what you really want to do and what are the risks while doing it, and then act on that behalf. But yeah, I really like doing this planning and these controlled experiments, and not just like putting some stuff together, but really think ahead what to do and which reactions to try. La verdad es que había algo hipnótico en ver a Niklas trabajar con las diferentes válvulas y llaves. En su mirada se podía percibir la mezcla perfecta entre respeto y curiosidad, mezcla que nos contagiaba a los demás. ¡Let's go, Niklas! De la nada, Niklas sacó un guante de cuero reforzado, uno de esos guantes que te pondrías para soldar o evitar alguna quemadura. Bueno, pues vamos a hacer una de las primeras demostraciones con el flúor, que es que este elemento es tan reactivo, mira que seguramente lo habré dicho miles de veces ya en este vídeo, este elemento es tan reactivo que vamos a probar lo que pasa cuando toca un guante. Nada más a poner la mano de Dylan, lo siento Dylan. Pero vamos a ver qué pasa cuando toca un guante. Now we have a leather glove here, and we want to demonstrate the reactivity of the elemental fluorine towards leather. In principle, they should not be easily to burn. Here we have a bottle of elemental fluorine, and we will use these valves to then open the fluorine stream, and the fluorine stream will directly go here on the leather glove, and then we will see what happens. So say goodbye to the glove. Goodbye. Y ahí está. En cuanto abría la llave, el flúor empezaba a reaccionar con el guante. Aquello que era ignífugo estaba ardiendo como si fuera papel. Estaba claro que trabajar con flúor era algo bastante arriesgado. Por si quemar un guante supuestamente ignífugo no fuera suficiente para mostrar la reactividad voraz del flúor, Niklas nos tenía guardado otra sorpresa. Y ahora Niklas me ha dicho que, vale, hemos quemado un guante. Un guante se puede quemar con la ayuda de un soplete. Pero usando un soplete no se podría quemar un ladrillo. Pero Niklas dice que incluso usando el poder del flúor, esto se puede quemar. Va a ser increíble. So, since we saw that the leather burns very easy, we want to make a bit of a bigger challenge, and we take a brick now. And we will see that the brick is also able to be ignited by the elemental fluorine, but we need a bit of help. So to start the reaction, we need a bit of heat, and this we get by reacting the elemental fluorine with 1 drop of acetone. So we will drop 1 drop of acetone on the brick, and then start the reaction with this, and then the brick will burn. And now, if we open this, La verdad es que ver delante de ti un ladrillo ardiendo simplemente con una corriente suave de flúor te pone en tu sitio. Ahí eres consciente de lo realmente peligroso que es este elemento y de la valentía de los que intentaron aislarlo.
Pocas cosas en mi vida me habían dado tanto respeto. Luego pusimos una lana de acero, que ya se oxida un poco con el oxígeno, pero es que el flúor la hace arder directamente. Sin ninguna ayuda, solo bastaba el toque de este gas para que se quemara la lana. Nada parece resistir el ataque del elemento más reactivo del universo. ¿Pero por qué? Fluorine is this reactive element in the periodic table because it likes to get all the electrons from all other elements because it shows the highest electronegativity, for example. And this makes fluorine to a very unique element with special properties. Elemental fluorine has a quite weak bond. Yeah, and it forms with other elements very strong bonds. That's the reason why it is able to break its own bond and immediately react with other elements to form stronger bonds. Then, if I open it Oh again, my god! then it starts to further burn the leather glove. Elemental fluorine is so reactive because it has many electrons around it. And these electrons, as we know, they have some Coulomb repulsion. That means intrinsically the bond of the F2 molecule is stretched. So, and that's the reason why it's so reactive. Yeah, the bond would be more relaxed if it could, but due to the repulsive interaction, it gets stretched and more reactive. La molécula de flúor prefería destruirse a sí misma si con ello podía unirse con fuerza a otro elemento. La prueba definitiva de esta propiedad única la íbamos a ver en el siguiente experimento. Hasta el momento los experimentos que nos había mostrado Niklas venían todos de una pequeña botella, pero ahora tocaba usar por fin el material con el que trabajaba a diario. El motivo, íbamos a hacer algo considerado imposible durante más de un siglo. Yo no podía contener mi emoción. ¿Y qué vamos a hacer, Carlos? Vamos a hacer reaccionar dos gases. Dos gases. Vamos a ver la reacción de un gas noble. O sea, que esto no se ve todos los días. Un gas noble reaccionando. Fluorine can be contained in glass, and this is what we will do in a moment as well. But if it gets in contact with moisture, it forms HF, and the HF then attacks the glass, forming then the silicon tetrafluoride in the process and itching the glass. So this is why we have the stainless steel line here, and then we do our reaction still in a like a standard Schlenk flask. So right now we have here our flask, which is under vacuum, and additionally here all of this piping, the whole line setup, and also this piping here, which goes to this bottle, everything is under vacuum. And here in this bottle we have xenon gas inside. It's a novel gas, xenon, and this xenon we want to put into the flask and then add some fluorine to it and do the reaction of them together to form the xenon difluoride. Additionally, we have to use here for all of these for all of the connections here, we need to use a specialized grease, because if you would use some casual silicon grease, this would directly ignite in the contact with elemental fluorine and it would just burn, and yeah. This is why we have a perfluorinated grease, which we use here in this case, which is safe to work with the elemental fluorine. Estamos llevando a un nivel en el que incluso la grasa que se tiene que usar para tener todo eso bien, en contacto con el flúor puede arder espontáneamente. Es que, wow. We now have our xenon inside the flask, and now we want to add the elemental fluorine to it. And right now we have a vacuum on the line, and now we can close the valve to the vacuum. And now we can add the elemental fluorine. Our elemental fluorine is here in this box in a gas bottle, but for safety reasons we have this cage built around it, and we can only open the bottle with this tool. And we can stick this tool inside, and then if I turn it now, here we go. There we can see now the pressure increase, and here this is the manometer for the fluorine, and we can see that we have here approximately 5 bars of fluorine now on this part. And now the only thing we have to do is open this valve, and then we get the elemental fluorine to the line. And this is what we will do now. And we have this
closed so far, so we will only get now the fluorine in this tubing system first. And now, as I open it, you can see, and now we have 2 bars of fluorine in our line. And with this, we can now slowly add the elemental fluorine to our flask. And this we can do by opening this valve, by slowly adding it, and we can see the pressure is decreasing. And in the end, we want a total of approximately 1 bar, so half a bar of xenon, half a bar of fluorine inside our flask. So now we have our mixture of the fluorine and the xenon in our flask, and now we are almost finished with the reaction. But we have to now go to the UV fume hood and apply the UV light overnight, and then tomorrow we hopefully will see our reaction product. Han pasado 24 horas desde que Niklas ha preparado la mezcla de 2 gases y vamos a ver, do you think it will be formed the xenon salt? So we've performed everything very well, and hopefully everything worked out as we wish to, but we will see in a moment. So yeah, let's check it. Vamos a ver si se ha formado una sal de un gas noble. Por favor, esto es un momento muy loco en Reacción Explota. All right, so let's turn off the lamp and let's see. And if we take a first look, that looks good. Let's take off the foil. Let's take out the flask. And as we can see, we formed some beautiful crystals here. Wow. We can see the beautiful crystals of the xenon difluoride that formed. So it was successful. Okay. Successfully performed the reaction of xenon and elemental fluorine to form in the end xenon difluoride, as you can see here. Can I? Yeah, sure. It's a little bit cold at the bottom. O sea, es que parece una simple sal. Hemos mezclado siempre 2 gases incoloros en una concentración que no pesa nada, pero es que la sal de un gas noble, toda la vida, los gases nobles no reaccionan. El helio, el neón, el xenón, el argón, el criptón, el radón, no deberían reaccionar. Y sin embargo aquí hemos hecho una sal difluoruro de xenón, ¿no? Xenon difluoride. Yeah. That's crazy. That's really crazy. Este es el poder del flúor. Hacer reaccionar a los gases nobles. ¿A qué mola? Como químico, para mí esto es algo que me impacta. Diría que es uno de los hitos de mi carrera como divulgador. Sostener entre las manos la prueba del poder del flúor. Un compuesto de un gas noble, el difluoruro de xenón. La química del flúor resultaba alucinante. Y ver a Niklas dominando la bestia parecía arte. So I did my bachelor thesis here at the Freie Universität in Berlin. And here in my bachelor studies, I first crossed paths with fluorine, and I was directly very excited about it. And it fascinated me how it reacts and how reactive it is. And then the first direct contact with it was then in my bachelor thesis, which I did here in the Riedel group, and there I was working on some metal fluorides, some gold fluorine chemistry, and so the techniques here really fascinate me, and working with it, with the elemental fluorine in specific, as you can see in the video, is, of course, it's like you have to be very careful with everything. But working with these metal lines, it's a lot of fun, and I really enjoy doing this chemistry here. To do next is to react elemental fluorine with NO2. And in this reaction, we form the new compound, which is called FNO2. So we add 1 fluorine atom to the NO2, and therefore we have attached here a flask with NO2, and we will add a bit of NO2 here into this flask. We will see this because it gets like a brown color then, and then afterwards add the elemental fluorine to it. So let's start. First I have to close the vacuum,
And afterwards, I can add now a bit of the NO2, and we should see this quite quickly that it's that we see a color there. We want approximately 300 millibars because we don't want like some pressure in this in the reaction flask. That's why I'm doing it very slowly. Para que quede claro, esto es un oxidante. Su labor es oxidar cosas, no ser oxidado. Y ahora vamos a poner una sustancia aún más oxidante que él. Entonces, el oxidante será oxidado. O sea, es una locura. Let's go. Alright, so let's close this one first. And we remove the NO2, which is still in the Schlenk line. And after that, we can add the elemental fluorine. And we will turn off the light for this reaction to see the reaction even better. And I have done my PhD in theoretical chemistry, and I was focused on high oxidation states at this time. So first of all, I modulated all and calculated all fluorinated transition metals, and we were looking for new molecules to exist in high oxidation states. Of course, we have found several nice molecules which could exist, but nobody would like to synthesize them because it's quite difficult. You have to handle fluorine and so on. And this brought me at the end over a long way to Gary Schrobilden, a very famous fluorine chemist. He is very well known also for the rare gas fluorides he synthesizes and investigates. So he's really a hero. And I was there as a postdoc, and that was also the first time that I was coming in contact with elemental fluorine in his amazing lab. Pero no nos íbamos a marchar de aquí sin ver al flúor con nuestros propios ojos. Para ello, Niklas va a usar este frasco, en el que pondrá algo de nitrógeno líquido. El flúor hierve 7 grados por encima del nitrógeno líquido, por lo que se puede usar para licuarlo. Una vez todo listo, abrirá la llave y dejará pasar una pequeña corriente de flúor gaseoso, y poco a poco se empezará a licuar. Y ahí está, ante nosotros, la bestia. Irónicamente, el flúor no reacciona con el vidrio, pero si hubiera algo de humedad, enseguida se formaría fluorhídrico, y la cosa sería muy diferente. Por eso hay que asegurarse de que está todo seco. Es impresionante ese color amarillo que tiene, tal y como lo describió Moissan. Te estarás preguntando a dónde va a parar luego el flúor que se ha usado. La línea con la que trabaja Niklas tiene una columna, llamada normalmente soda lime. Esta columna tiene dentro sales de calcio y sodio. El flúor que pase por ella reaccionará con estas sales, desactivándose por el camino. Niklas, hemos visto el flúor reaccionar. Quiero saber cómo huele. Quiero oler flúor. Queremos oler flúor en reacción explota un poquito. A ver si tiene ese olor a piscina similar al cloro. Now, what do you have here, Niklas? So we have here a bottle where there is only a little bit of fluorine inside. So we have 1 ppm, so 1 parts per million of fluorine is inside here. And we fill this up with argon, so the rest is argon. So what we want to do now is to smell this. And at this very, very, very low concentrations, you can still smell the elemental fluorine, but it's not dangerous. So we won't harm anybody with this. You can smell it, you can get a grasp of this, and maybe describe it to the listeners. Vale, we have venga. some fluorine in here. We ¿Me can dejan hacer smell. los honores? Venga. Venga. So ¿Cómo hago? ¿Cómo es el we will procedimiento? fill this part, Ajá. and then afterwards I will release it a bit, and then you can, Ok. as we smell in chemistry, you can try it a bit. All right. Ok. Huele como un poquito, muy suavemente a piscina, like the chlorine pool, but it has a sweet taste. Yeah. It has a sweetness. That's exactly what I said. Es Yeah. dulce, tiene un toque dulce, qué locura. Wow, es dulce. Es como, I would even say it smells good. it smells good. I like the It's smell. better than chlorine. It's definitely better than chlorine. Es mejor que el cloro, huele mejor que el... ¡Ostras! Así que, that's how death smells. Yeah. No me esperaba que oliera dulce.
my god. I didn't expect that. Wow. Yeah. No me lo esperaba para nada. Yo me acaba de reventar la cabeza. Yo. Do you want to smell yes, it? yes. Okay, so I will. How would you describe it? I don't know how to describe it. Like, yeah, it's like Yeah, correct. a swimming pool feeling, but not at all. Mm-hmm. And I don't smell the sweetness. It's more sweet than the chlorine. Es más dulce que el cloro. Sí. I don't know if. You agree with me that is I sweet. agree with you. There's like a kind of smell. Let me try. It smells for me like when you burn something. Mhm. You like burn plastic. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. It remembers about this me. Mm-hmm. You smell it? No? You need some more? Yeah, I think I need. Okay. Dulce. Have to smell. Yeah, because I'm smelling it from here. But I smell something like it's faintly sweet for me. It's sweet. El flúor es sweet. Some people even say Nada nos había preparado para que el elemento más reactivo de la tabla periódica tuviera un ligero aroma dulce. Why is fluorine chemistry so important for modern technology or medicine? Fluorine is quite important in applications, like you have mentioned in medicine, because the CF3 group, for example, is approximately the same size as a CH3 group, but it shows also stronger hydrogen bonding to some enzymes, for example. The metabolism can be completely different. For example, there exist some drugs which you have to take every day if they are non-fluorinated, but if they are fluorinated, a weekly doses is enough. So this makes a huge difference also for the people. Yeah, if you have to take the drug every day or once per week. and you think, of course, first that it's just lab curiosity. But actually, fluorine is in everyday life, and you encounter fluorine at several steps over your day. It also plays a very important role in all kinds of high-tech equipment. For example, your lithium-ion battery works only because there is a fluorinated counter-ion in. And of course, we have many other important materials like fluorinated polymers, for medical applications, for example. So this is, of course, on the good side that we have all the materials, but there's also a bad side, and I would like to have this more balanced also in the discussion. En agradecimiento por lo que estas dos grandes personas han hecho por nosotros, invitarnos a Reacción Explota, Dr. Sebastián, Niklas, os quiero dar este regalo, este pequeño regalo. Ingredients for all your consideration, for your time, etc. I'm gonna give you these two pure silver ingots, because I have a collaboration with the Spanish Society of Precious Metal, and we are making pure silver ingots with my channel logo, and we are currently selling it. You have Thank here you very much. a And with the logo. QR code. You can scan it. It's the certificate that is a real silver ingot. You can keep it and sell it in a few years. Or we use it for chemistry. Oh, no. Bueno, you can use it. O sea, lo puedes usar para disolver. Estos lingotes de Reacción Explota son una edición especial, una locura que hemos hecho en colaboración con la Sociedad Española de Metales Preciosos, la refinería de oro y plata más antigua de España. Hace unos meses me prestaron plata para un vídeo y les gustó tanto el resultado que hemos hecho esta colaboración en la tienda de mi canal. Para celebrarlo pondré un 15% de descuento en la tienda usando el código PONTEBATAFLUOR. Recuerden que los beneficios de ella van a hacer posible este proyecto. Thank you so much for all your time, for all your predisposition. It's our first time. Es nuestra primera vez en Berlín. Estamos todo el equipo aquí. Enséñalo, para que se vea. Saludos aquí, chicos. Y nada, muchísimas gracias, danke, for all your time. Y esperemos poder seguir haciendo este tipo de vídeos. También muchas gracias a todos ustedes por todo el tiempo, por todos los apoyos, por todos los mensajes, por darle like, por suscribirse y por estar apoyando a este canal. Muchísimas gracias.
Quiero agradecer profundamente al profesor Sebastian Hassentaff-Riedel, a Niklas Lindberg y a todo el grupo de investigación de halógenos de la Freie Universität de Berlín por la increíble oportunidad de visitar uno de los laboratorios más fascinantes en los que he estado. Visitar Berlín y conocer de cerca el trabajo del equipo del profesor Riedel ha sido una experiencia única, una de esas que muy pocas personas en el mundo han podido vivir. Gracias también a todos los que veis, compartís y me apoyáis en este proyecto. Cada vídeo, cada viaje y cada historia solo tienen sentido porque estáis ahí. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que se quiere meter en el campo de la química de los elementos extremos? So in general, I have to say I really like the chemistry we are doing, and also like this extreme chemistry that other labs are doing. And of course, it is sometimes very challenging, but also like the reward of stabilizing these very highly reactive species in the end is very rewarding for yourself. And I can just advise to everybody, try it out, look for a lab that is doing these kinds of chemistry and apply there for an internship or something like this, or for the master thesis or the PhD thesis, at whichever step you might be. Yeah, really try it out yourself and see if this is something for you. But yeah, it's very fun to do these reactions, as you will see in the video as well. El flúor es sin duda uno de los elementos más fascinantes de nuestro universo. Aunque lo he retratado como una bestia, es una herramienta clave para construir el mundo moderno. Gracias a él existe la industria nuclear. El hexafluoruro de uranio es una molécula esencial para enriquecer el isótopo uranio 235, el que alimenta los reactores nucleares de todo el planeta. Sin el flúor, la energía nuclear y la investigación de los elementos más pesados simplemente no serían posibles. Su capacidad única para formar enlaces increíblemente estables ha permitido crear materiales tan resistentes como el teflón, indispensable no solo en las cocinas, sino en campos como la ingeniería aeroespacial, la ropa ignífuga de los bomberos, la medicina o incluso en la industria del cloro, donde actúa como material protector. Pero el flúor también está mucho más cerca de lo que imaginas. Forma parte de las sales que usamos para purificar el agua, ayudando a eliminar bacterias y microorganismos peligrosos. Y en cantidades minúsculas, los compuestos de flúor protegen nuestros dientes del desgaste, fortaleciéndolos frente a los ácidos que generamos al comer. Sin embargo, esta misma virtud es también su mayor defecto. Al ser tan estables, muchos de los plásticos con flúor no se descomponen fácilmente, ni siquiera con el paso del tiempo. Son los llamados contaminantes eternos. Uno de los grandes retos de este siglo será encontrar la forma de librarnos de ellos. Y en laboratorios como el del profesor Sebastian Riedel ya trabajan precisamente en ello, en descubrir cómo romper lo irrompible. Han pasado más de 120 años desde que Henri Moissan domara la bestia, y aún hoy sigue siendo uno de esos elementos que nos pone a prueba. Historias como la del flúor nos recuerdan que incluso lo más destructivo puede tener un propósito, si sabemos usarlo adecuadamente. Porque el poder de la química no reside solo en los elementos, sino también en las personas detrás de ellos, en quienes como Sebastian y Niklas se atreven a mirar de frente al peligro, para que poco a poco la humanidad siga avanzando. Mola, ¿eh? Ver a la bestia ante mis propios ojos sin morir en el intento ha sido una experiencia única. No sé qué les ha parecido a ustedes ante la cámara, pero nosotros lo vivimos con muchísima ilusión. Quiero leer vuestras opiniones en los comentarios. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, pero agotadora. Estuvimos 4 días en Berlín y apenas pude visitarla tanto como me gustaría. Así que agradezco todo el cariño que puedan darle a este vídeo, suscribiéndose, dando like o compartiéndolo y comentando. Hablando de cariño, muchas gracias a todos los Patreon y miembros del canal por apoyarnos con los vídeos. Si llevas saliendo más de 5 meses en esta lista de aquí, que debería aparecer aquí, te ruego que me escribas cuanto antes, porque estamos preparando un regalo de Navidad para todos ustedes. Recuerda también que en nuestra tienda tenemos nuevos productos y que puedes usar el código de descuento PONTEBATAFLUOR para comprar en ella y además ayudarnos a seguir con este proyecto y mi tesis doctoral. Por último, quiero volver a agradecer a la gente de la Universidad Libre de Berlín por todo el apoyo a la hora de realizar este vídeo, especialmente a Niklas Lindberg y a Sebastian Riedel por enseñarnos la magia de la química del flúor. En el próximo vídeo vamos a contar la historia de una piedra mágica que tenía el poder del fuego pero escondía un peligro mortal. A ver si alguien en los comentarios adivina de cuál estoy hablando. Y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo.